Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 54. La gente del castillo Potter estaba de los nervios, sobre todo Severus y Sirius, pues ambos se preguntaban cuándo regresaría Harry. Sirius le contó a Severus lo sucedido en la Copa Mundial, y el habitualmente agrio maestro de pociones padre no estaba nada contento. Sin embargo, no eran los únicos preocupados, ya que Emily y Daphne también lo estaban. Harry y Miwa se quedaron para encargarse de los mortífagos. Aunque sabían que ambos podían defenderse en una batalla, eso no les impedía preocuparse, ya que cualquier cosa podría haber pasado. En cuanto a Lord Puekir y el Sr. Baisei, ambos aún intentaban asimilar lo que estaba sucediendo. Primero, la Copa Mundial de Quidditch fue atacada por un escuadrón de antiguos mortífagos. Después, los llevaron al castillo Potter, donde descubrieron que Severus era el padre adoptivo de Adrián. No insistieron, pues estaban preocupados por sus hijos. Un gruñido bajo salió de Arcturus Black, y los ocupantes notaron que no estaba de buen humor. ¿Cómo demonios pasó esto? Todos lo miraron. Su expresión de enojo era tan clara como el agua. Cuando ponga mis manos sobre los responsables, les haré pagar. Black, tenemos otras cosas de las que ocuparnos ahora mismo, dijo Severus con frialdad. ¿Cómo, por ejemplo, dónde están Harry y Miwa? Ya deberían haber llegado. No solo eso, intervino el señor Baisei, sino también cómo lograron los mortífagos causar tanto caos. ¿Por qué la seguridad del partido hizo algo al respecto? Lo que planteó algunas preguntas válidas. Se suponía que los aurores del partido debían proteger a los visitantes, y sin embargo, ninguno de ellos estuvo presente durante el asalto. Antes de que los adultos pudieran seguir debatiendo, Severus aplaudió, atrayendo la atención hacia él. Todos los mayores de 29 años, síganme al comedor. Los demás, quédense aquí. Ordenó. Los adolescentes, especialmente Nicole, querían protestar, pues querían saber qué estaba pasando, pero tras recibir un par de miradas fulminantes de sus guardianes que decían claramente, quédense aquí, cumplieron. Severus condujo a los adultos al comedor, dejando al resto en la sala principal. Nicole se giró hacia Blaise con ojos interrogativos. ¿De qué crees que están hablando ahí? La única respuesta que obtuvo fue un encogimiento de hombros. No lo sé. Podría ser cualquier cosa. Sin embargo, estoy más preocupada por Miwa y Harry. Ya deberían haber regresado. Luego miró a Emily. ¿Podrías intentar averiguar dónde están? Emily negó con la cabeza y suspiró. Lo he estado intentando desde que llegamos. Ninguno ha respondido todavía. Lo único que puedo decir es que sé que están vivos. No era necesariamente mentira, pues intentó contactarlo a través de su enlace, pero no respondió. Así que solo sabía que estaba vivo. Además, no estaba lista para contarles a los demás sobre su vínculo especial con él. Mientras los demás seguían debatiendo sobre lo que estaba pasando, Daphne tenía la mente puesta en Harry. No le gustaba que decidiera quedarse y lidiar con los insurgentes, pero entendía por qué. Era un protector y un guerrero. Pero, como todos los Potter antes que él, era bastante testarudo, y una vez que se proponía algo, era muy difícil cambiarlo. Al momento siguiente, dos individuos enmascarados entraron por la puerta vistiendo uniformes de batalla, lo que hizo que los demás se pusieran de pie y sacaran sus varitas. ¿Quiénes carajos son ustedes dos? Exclamó Nicole, algo temblorosa, mientras los apuntaba con su varita. El poder que irradiaban era tremendo. No tardó mucho en que los adultos entraran corriendo con sus varitas, listos para lanzarles un hechizo. ¿Cómo demonios entraron aquí? Preguntó Quirrus nervioso, de pie frente a sus hijas. Entonces sintió una mano sobre la suya. Al girar a la derecha, vio a Daphne intentando bajar su varita. Entonces empezó a caminar hacia ellas. Daphne, regresa. Son peligrosas. Cierto, pero dudo que nos ataquen, se detuvo frente a Sombra. Tenía la sensación de saber quién estaba detrás de la máscara. La presencia mágica y la calidez que sentía en su interior le resultaban demasiado familiares. Harry. ¿Eres tú, verdad? Susurró. Su compañero empezó a reírse. La chica es más inteligente de lo que creo. Sombra metió la mano lentamente tras su máscara, desató las correas y se la quitó, revelando el rostro neutral del propio Harry. Los ocupantes de la habitación que no sabían que era Sombra estaban conmocionados. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? No lo sabía, admitió Daphne. A principios de mayo, empecé a sospechar que eras tú. Como dije, Miwa se quitó la máscara. Es más inteligente de lo que creía, gruñó Harry, asintiendo. Un momento, exclamó Lord Pueki.
Esas incursiones por todo el planeta, han sido ustedes dos, apuntándolos con un dedo acusador. Solo hacíamos nuestro trabajo. Sus uniformes volvieron a su ropa original y sus placas de identificación estaban de nuevo colgadas del cuello. Luego mostraron sus placas. Tetus M. Magi, dijo el señor Baisei con sorpresa. Una vez más, todos se quedaron sin palabras. Adrián cayó hacia atrás y se desmayó. Esta vez, Miwa respondió. Estamos en entrenamiento, les aclaró mientras Nicole reanimó a Adrián con un movimiento de varita. Para decirlo de forma más sutil, aún no somos magos de pleno derecho. Sin embargo, esta información debe mantenerse en secreto, enfatizando el punto con su magia. La chica tiene razón. Severus se acercó a Harry y colocó una mano sobre uno de sus hombros. ¿Cuánto tiempo llevan siendo magos? Preguntó Blaise, aún desconcertado al enterarse de que su mejor amigo se estaba entrenando para convertirse en mago. Emily respondió tras acercarse a él. ¿Recuerdan cuando tuvo que quedarse 10 días más? Los adolescentes asintieron. Fue entonces cuando tuvieron que irse a la ciudadela y registrarse. ¿Por qué ninguno de los dos dijo nada? ¿Por qué tanto secretismo? Tracey los observó. Eso habría sido problemático, comenzó Harry. Pensamos que, si nos quedábamos callados, nadie podría enterarse de que estábamos involucrados en esos ataques. Cuanto menos sepa la gente, cuanto menos información sepan tus enemigos, más probable será que no persigan a nadie cercano. Así que, al no decírselo a nadie, ustedes dos nos mantenían a salvo, terminó Daphne por él. Exactamente, dijo Harry con voz neutra. Miwa estuvo de acuerdo. Sin embargo, tuvo que admitir, a regañadientes, que Greengrass era muy inteligente. Tenía buena capacidad académica y deducía bien. Bueno, lamento ir al grano, pero voy a necesitar un juramento mágico de ambos, señaló a Lord Pueki y al señor Baisei. Que digan que no revelarán que Severus es mi padre. Los dos adultos se miraron un momento antes de jurar guardar silencio sobre el asunto. Aunque todavía estaban impactados al saber que Severus era el padre adoptivo del niño, comenzaron a desalojar el castillo después de pronunciar los votos, dejando atrás a los Greengrass y a Tracey. Miwa dijo que se marcharía mañana al mediodía. Harry ofreció a los demás pasar la noche en el castillo, lo cual aceptaron, mientras se preparaban para retirarse. Luego, acompañó a su padre, tío, tía y padrino al estudio del Lord para una conversación privada. ¿Qué pasa, Harry?, preguntó Sirius después de cerrar la puerta y activar las barreras de la habitación. Me molesta la debacle del mundial, dijo pensativo. Mientras los mortífagos andaban sueltos, las fuerzas de seguridad no estaban presentes para repelerlos. Sacó una botella de agua de su reloj y se la bebió. Pero eso no es lo que te preocupa, dijo Cassie con conocimiento de causa. Harry dejó escapar un suspiro. No. Es que había un número mínimo de guardias de seguridad presentes, y a pesar de eso, prefirieron irse en lugar de proteger a la gente. Según Crouch, se retrasaron porque un Biggs les encargó que hicieran cosas antes de que pudieran regresar. ¿Desde cuándo esa sapo tiene poder sobre el departamento de Aurores? Todavía estaba enojado porque la sapo pudiera entretenerlos cuando no tiene autoridad sobre ellos. No lo hace, respondió Arcturus con voz de acero. Y estoy de acuerdo contigo. Este lío nunca debió haber ocurrido. Me aseguraré de comentarlo con Amelia la próxima vez que la vea. Hay algo más, dijo Harry. Crouch parecía estar nervioso cuando llegó con sus aurores e inmediatamente culpó a un grupo de adolescentes de invocar la marca tenebrosa. ¿Qué?, dijeron Sirius y Cassiopeia al unísono. Arcturus estaba furioso. Crouch se ha vuelto loco, rugió. ¿Por qué acusaría a adolescentes de realizar un hechizo que solo conocen los mortífagos? No lo sé, Harry se encogió de hombros. Es bien sabido que apoya la causa de los sangre pura y cree en combatir el fuego con fuego. Pero acusar a adolescentes de lanzar la marca tenebrosa es pasarse de la raya. Severus respondió. ¿Recuerdas lo que te conté sobre el juicio de Igor Karkaroff?, dijo con una mueca de disgusto, recordando a su antiguo colega. Harry asintió. Durante el juicio, hizo un trato y delató a un par de mortífagos para conseguir una sentencia reducida. Por desgracia, uno de ellos resultó ser el hijo de Crouch, Barty Crouch hijo. Esa revelación le costó a Crouch padre la oportunidad de convertirse en ministro y lo redujo a jefe del Departamento de Cooperación Mágica. Aunque su hijo le rogó que lo escuchara, Crouch lo condenó a cadena perpetua en Azkaban. Sirius resopló. Eso son puras tonterías de hipogrifo.
El viejo Crouch usó el juicio de su hijo para repudiarlo públicamente, aunque nunca le importó su único hijo. Por una vez, estoy de acuerdo, dijo Severus, para sorpresa de Sirius. He oído a Barty quejarse de que su padre apenas se involucraba en su vida. La única que le dio cariño y reconocimiento fue su madre. ¿Qué le pasó?, preguntó Harry. Debido al estrés y la angustia que sintió tras la condena de su hijo, su salud se deterioró rápidamente y falleció aproximadamente un año después. Entonces eso significa que solo queda Crouch, señor. Empezó a pensar Harry. Bueno, entonces supongo que es suficiente por esta noche. Espera, casi le impidió irse. ¿Quiénes eran los mortífagos a los que te enfrentaste tú y Kawada? Leon Parkinson y el antiguo señor de la casa Flint, Patrick Flint. El primero perdió un brazo, mientras que el segundo falleció. Severus pensó por un minuto. Está bien, ve a dormir un poco. Tenemos una reunión en 2 días. Buenas noches a todos, dijo Harry antes de salir del estudio para volver a la habitación principal. Inmediatamente se desnudó hasta quedar en calzoncillos para liberar a Byako y Suzaku de sus tatuajes. Luego se puso un camisón y unos pantalones deportivos antes de meterse en la cama y dormir. Sin embargo, no pudo conciliar el sueño con facilidad, pues Harry siguió retorciéndose hasta que despertó sudando y jadeando. Agitando la mano y diciendo Tempus, el hechizo de tiempo indicó que eran casi las 5:30. Se levantó de la cama, se puso ropa cómoda y bajó las escaleras. Curiosamente, Harry no fue al comedor a desayunar ni empezó su rutina de entrenamiento matutina. En cambio, se sentó afuera en el banco, mirando al horizonte, intentando vaciar sus pensamientos. De repente, sus sentidos le indicaron que alguien se acercaba por detrás. Oliendo el aire a su alrededor, percibió un aroma familiar. ¿Tú también tienes problemas para dormir, eh? ¿Sí? Por alguna razón, no puedo dormir, dijo Daphne. ¿Te importa si me siento a tu lado? Por favor, dijo, acercándose. Tu presencia me reconforta. Ella se sentó a su lado y permanecieron en silencio en el banco durante 10 minutos. Hasta que Daphne rompió el silencio entre ellos. ¿Qué soñabas? Fue solo una pesadilla, dijo con desdén, aunque ella podía oír la angustia en su voz. Daphne colocó una mano reconfortante sobre su brazo. ¿Cuánto tiempo nos llevará ser honestos el uno con el otro? Harry cerró los ojos y exhaló. Mi sueño era sobre Voldemort. Algunos de sus mortífagos lo rodeaban y se burlaban mientras masacraba a innumerables inocentes de las formas más atroces imaginables. Por desgracia, tú fuiste una de las víctimas. Harry, mírame, dijo. Él giró la cabeza hacia ella. Ella le puso las manos en la cara. Solo fue un sueño y no me va a pasar nada. Igual que tú proteges a tu familia y a mí. Yo tengo que protegerte. Sus ojos brillaron en el cielo nocturno. Luego, juntando sus cabezas, nunca te dejaré, susurró Daphne. Dirigieron su atención al horizonte, donde permanecieron sentados el resto de la mañana observando cómo salía el sol, entrelazando los dedos. Finalmente, se sentaron en el banco y observaron cómo salía el sol. Daphne, inconscientemente, apoyó la cabeza en sus hombros hasta que llegó la hora del desayuno. Después de que todos comieron, Harry sintió la tentación de ir a su laboratorio a trabajar en su proyecto, pero decidió hacer otra cosa. Como hacía un buen día, Harry les preguntó a los demás si querían ir a nadar. Todos accedieron de inmediato y fueron a cambiarse. Llamó a la residencia Zabini e invitó a Blaise a unirse a ellos. Un segundo después de invitarlo, Blaise aceptó de inmediato, diciendo que iría en unos minutos. Mientras tanto, Harry se cambió de ropa y se puso un bañador negro. De camino a la playa, se maravilló ante la gran masa de agua que tenía delante. Normalmente la usaría para entrenar, pero no esta vez. Hoy iba a relajarse con su familia y amigos. Al poco rato, los demás salieron. Blaise llevaba un bañador azul, mientras que las chicas llevaban bikini. Harry se sorprendió mirando a Daphne, que llevaba un bikini negro, y tuvo que admitir que le quedaba bien. Juntos se metieron al agua y empezaron a nadar por la zona. De vez en cuando, los adolescentes jugaban a la mancha o se tumbaban en la playa bajo el sol. Para sorpresa de todos, Harry y Emily podían caminar sobre el agua como si nada. Ser elementales del agua sin duda tenía sus ventajas. Pasaron el resto del día relajándose junto al agua. Harry y Daphne se miraban furtivamente de vez en cuando. Era bastante obvio que los adolescentes se gustaban, pero no se atrevían a decir nada. Más tarde ese mismo día, volvieron al castillo a cenar y regresaron a casa. 00, Harry les dijo a sus amigos que no vinieran, ya que habría una reunión por la tarde durante la siguiente reunión.
Querían quedarse, pero él les dijo que la reunión era importante y que solo unos pocos podían escuchar. A regañadientes, aceptaron no venir al día siguiente. En cuanto el reloj dio el mediodía, la gente empezó a llegar a la reunión, ya fuera al castillo o participando a través de las proyecciones de cristal. Amelia empezó explicando con enfado lo que sucedía en el ministerio antes de los desastrosos acontecimientos del Mundial de Quidditch. La expresión severa de su rostro y el tono de enfado en su voz bastaban para demostrar que no estaba contenta. Y vaya si tenía motivos para estarlo. Todavía no puedo creer que un Umbridge se librara de las preguntas sobre mis aurores. La respuesta es para mí. No para ella. Sirius le puso una mano en el hombro. Al menos, ese sapo está suspendido 2 meses sin sueldo, y Parkinson fue enviado a Azkaban. Él también estaba furioso porque la mujer aún no había sido despedida, pero al menos Parkinson fue enviado a prisión. Su abuelo les contó lo sucedido en el juicio. Lord Parkinson intentó liberar a su hermano, pero fue en vano. El bastardo fue interrogado bajo Verita Serum y cantó como un canario, atacando con tristeza y deliberación a la gente de la copa. Cuando le preguntaron quién más estaba involucrado, el hombre no pudo revelar nada, pues hizo un voto mágico de no decir nada. En cuanto a Lord Flint, este se indignó porque Sombra había asesinado a su padre y exigió que se hiciera algo al respecto. Sin embargo, Crouch explicó que Sombra era un mago. Por lo tanto, no debía explicaciones a nadie más que al Consejo de Magos. Así que, a pesar de la influencia de la familia Flint, fue derribado, para su enojo. En cuanto a Umbridge, explicó que simplemente cumplía con su deber como empleada del ministerio. Sin embargo, esto no le sentó bien a Lord Black, quien exigió que se investigara, ya que no tenía derecho a entrometerse en los asuntos del Departamento de Aurores. El Departamento de Aurores realizó una investigación exhaustiva sobre ella, pero no encontró nada. Arcturus, sin embargo, no iba a dejarla en libertad y usó su influencia para que la suspendieran por excederse en su descripción de trabajo. Amelia continuó. Además, deben saber que Berta Hawkins ha desaparecido. Todos los presentes estaban conmocionados o confundidos. ¿Quién es Berta Hawkins?, preguntó Emily. Sirius respondió. Es una empleada de bajo rango que trabaja en el departamento de juegos mágicos bajo las órdenes de Ludo Bagman. Su voz denotaba un notable disgusto. La mujer era unos años mayor que James y yo cuando íbamos al instituto y tenía un don para ser chismosa y entrometida. No era muy lista, lo que la convertía en una mala combinación. Volviendo al tema, Severus quería mantener el orden. ¿Tenemos alguna pista sobre ella? Amelia negó con la cabeza. La última vez que la vieron fue en Albania. Desde allí, la pista se pierde. ¿Crees que es posible que se cruzara con Voldemort y algunos de sus mortífagos?, preguntó Alex. No lo sé, aún así dudo que le saquen mucho provecho, suspiró exasperada. Berta tenía un don para ir de un trabajo a otro y apenas tenía cerebro. Finalmente, su atención se dirigió a Ichika. ¿Ha habido alguna novedad en Japón? Desafortunadamente, sí, dijo Ichika con gravedad. La expresión de su rostro indicaba que no estaba durmiendo lo suficiente. Ha habido un aumento repentino de ataques, tanto en el mundo mágico como en el Mugle. Mi gente está haciendo todo lo posible, pero estamos demasiado dispersos. Alex respondió. Veré si puedo prescindir de alguien para que te ayude a lidiar con los insurgentes. Ichika asintió agradecida. ¿Hay algo más? Hizo una pausa para respirar. Estos insurgentes no son insurgentes cualquiera. Los que encontramos o tienen la marca oscura en el brazo izquierdo o la disparan al aire. Eso hizo que todos se encogieran al volverse hacia Severus. Papá, ¿te ha dolido el brazo últimamente? Severus se arremangó el brazo izquierdo. La marca estaba roja y parecía contraerse. Harry observó cómo su padre maldecía el día que recibió la marca de Voldemort. ¿Qué pasa?, preguntó nervioso, mirando la marca. Severus respiró hondo antes de hablar. Durante la última guerra, el Señor Oscuro marcó a la gente con la marca. A menudo la usaba para convocarnos si necesitaba algo. Tras su primera caída, la marca se desvaneció un poco, pero seguía presente, explicó. Más tarde descubrí que estaba conectada con su fuerza vital. ¿Qué significa eso? Jack parecía como si no le fuera a gustar la respuesta. Cuanto más poder gane, más oscura se volverá la marca, y con el tiempo empezará a moverse, respondió Severus con energía. Una vez que la marca empiece a arder, cualquiera que la posea sabrá que regresa. Y dada la pequeña profecía de Trelawney, será mucho peor, intervino Harry. Solo que esta vez será mucho peor.
Si Tom recupera su cuerpo y su poder, le demostrará al mundo que he vuelto, cariño, y la última guerra parecerá insignificante en comparación. La mayoría de nosotros ya hemos vivido 2 guerras y hemos visto la devastación que han causado. Todos miraron a Yoshi. El hombre tenía una expresión mezclada de ira y tristeza. Si hay una tercera, probablemente será el fin del mundo mágico tal como lo conocemos. Alex estaba furioso. Bueno, vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos. Hayato, ve a ver si puedes hablar con el consejo y preguntar si pueden ayudar. Hayato asintió, comprendiendo la situación. ¿Ha habido suerte localizando a Horace Slughorn? ¿No hay más información sobre Voldemort? Slughorn ha demostrado ser ingenioso al evadir nuestros intentos de encontrarlo, dijo Arcturus molesto. Sin embargo, creo que Nimadora puede arrojar algo de luz sobre Voldemort, indicó con un gesto a su nuevo miembro para que se acercara. El cabello de Dora cambiaba de color porque Lord Black usó su nombre de pila, pero mantuvo la compostura. He encontrado información sobre los Gaunt. La mayor parte se me escapa, pero podría tener sentido para alguno de ustedes. Obtuvo luz verde para continuar. Por lo que encontré, solo eran 3. Sorbolo, Morfín y Merope. Los 2 primeros tienen un largo historial de pasar tiempo en Azkaban. Según los antiguos informes de los Aurores, fueron arrestados por atacar a Muggles y a un representante del ministerio. El mayor, Sorbolo, murió en Azkaban años antes. Su hijo, sin embargo, fue liberado y ahora es viejo e inestable. Cuando terminó el informe, fui a Azkaban para revisar los registros. Resulta que Morfín regresó años después, tras asesinar a Tom Ridley y a sus padres. Para cuando los Aurores vinieron a interrogarlo, no había mostrado ningún remordimiento y admitió con orgullo haberlos matado. ¿Hay algo más? Arcturus entrecerró los ojos. La chica tenía que ir hasta Azkaban para obtener respuestas. Seguro que le pagaría por la molestia de ir a ese antro. Dora asintió. Revisé la transcripción y descubrí que, si bien Morfín admitió haberlos matado, estaba furioso y despotricó sobre la pérdida de un anillo. Lo único que parecía preocuparle era que le faltara el anillo y que despotricara sobre una zorra que robó un medallón. Ambos eran propiedad del mismísimo Salazar Slytherin. Arcturus, Jack, Harry y Alex intercambiaron una mirada similar al recordar haberle preguntado a Borgin sobre el guardapelo. Merope estaba embarazada de Voldemort cuando se lo vendió a Borgin y Buque, explicó Harry. O no sabía lo valioso que era o no le importó cuando lo vendió. Sin embargo, supimos que Caractacus se lo vendió a Epsiba. Años después, ella murió misteriosamente, y tanto el guardapelo como la copa desaparecieron. ¿Encontraste algo más? Sí, pero es muy extraño. Los registros muestran que Dumbledore visitó a Morfín en varias ocasiones y a un elfo doméstico llamado OK. ¿Un elfo doméstico en Azkaban? Preguntó Miwa con voz sorprendida. ¿Cómo pasó eso? La arrestaron por matar a su amante, sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Espera, OK sirvió a Epsiba Smith. Parpadeando, miró a Harry. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Él asintió. Borgin dijo que Tom fue enviado a verla en varias ocasiones para intentar recuperar el relicario. Apuesto a que mató a la vieja Epsiba e incriminó a su elfa. Tras alterar la mente de la elfa, habría sido relativamente fácil tomar ambos objetos y desaparecer. Eso suena a algo que él hace, dijo Cassie. Donde quiera que vaya Voldemort, la muerte parece seguirlo. Y no es casualidad que Dumbledore los visitara. En efecto, coincidió Arcturus. Ese viejo no perdería el tiempo con ellos sin una buena razón. Su atención se dirigió entonces a Nimadora. Y luego están el medallón y el anillo que mencionaste. ¿Estás seguro de que Morfín dijo que habían desaparecido? Nimadora asintió. Sirius habló. ¿Crees que convirtió el anillo en un Horrocrux? Estoy casi seguro de que ese cabrón lo hizo, gruñó Arcturus, ignorando la mirada mordaz de Sara. Si convirtió la copa y el guardapelo en Horrocruxes, entonces es lógico que también convirtiera el anillo en uno. Tenemos una pista, dijo Jack. Tonks, los informes decían dónde vivían los Gaunt. No, negó con la cabeza. Lo he buscado todo. Todos los registros que indicaban dónde vivían han desaparecido. Era cierto después de su viaje a Azkaban. Buscó la residencia de los Gaunt por todas partes. Cada vez que cree encontrar una pista, termina en un bloqueo. Siento no haber encontrado más. Está bien, nos trajiste más información de la que necesitábamos, la tranquilizó Harry con una sonrisa. Estoy de acuerdo, asintió Amelia. Después de que te tomes unos días libres, hablaremos de un ascenso, le dedicó una cálida sonrisa al joven metamorfo al levantar la vista sorprendida.
Gracias, jefe, dijo Dora sorprendida. Pasaron las siguientes 2 horas debatiendo cuál sería su siguiente paso. Finalmente, los oficiales de la IGU acordaron reforzar la seguridad en sus fronteras y avisar a las demás comunidades para que hicieran lo mismo. Alex explicó que los hombres lobo habían estado más activos últimamente y que Fenrir Greyback había resurgido. Eso les dio escalofríos, ya que Greyback era conocido por asesinar personas o convertirlas en hombres lobo. Sus objetivos preferidos eran principalmente mujeres o niños que comenzaban o estaban a punto de comenzar su educación. Severus explicó que Fenrir y sus compañeros de manada se aliaron con el Señor Oscuro durante la Primera Guerra. Sirius añadió que Dumbledore enviaba con frecuencia a Remus al asentamiento de hombres lobo en Rumanía para unirse a su bando o instarlos a ser neutrales. Harry los miró a ambos, junto con sus tíos, pues presentía que Dumbledore quería algo más de los hombres lobo. Sin embargo, decidió no decir nada. Pronto todos recibieron sus asignaciones. Arcturus y Casiopeia fueron asignados a encontrar a Slughorn y llevarlo a la Acme para interrogarlo. Después de eso, los cristales se desactivaron, interrumpiendo la transmisión. Esta situación es un desastre, dijo Arcturus mientras se masajeaba las sienes. Si el aumento de actividad de los mortífagos ha aumentado, eso solo podría significar que el bastardo está recuperando fuerzas poco a poco. También tenemos que encontrar a Slughorn. Nunca sabré cómo ese cabrón puede evitar que lo detecten. También debemos preocuparnos por Bellatrix, intervino Cassie. Di lo que quieras de ella, pero es extremadamente poderosa y peligrosa, además de impredecible. Cierto, gruñó Severus, recordando perfectamente cómo era durante la guerra. Durante la guerra, fue la mano derecha del Señor Oscuro. El propio Señor Oscuro solo superó su tendencia a la destrucción y su naturaleza sádica. Sirius se burló al mencionar a su prima mayor, pues la conocía mejor que nadie. Habiendo crecido juntos, lo sabía todo sobre la zorra de su prima. Había visto de primera mano de lo que era capaz y estaba dispuesto a apostar que su tiempo en Azkaban la había vuelto aún más inestable y peligrosa. Debemos prepararnos para lo peor, declaró Sirius. ¿Ha habido alguna novedad sobre lo que planea Dumbledore? Severus negó con la cabeza. La mayor parte del tiempo ha estado en su oficina, callado, dijo con cierta preocupación en su voz. Algo que Harry no notó. ¿Hay más, no? Severus quiso quitarle importancia, pero sabía que no debía intentar ocultarle algo al chico. Si bien es cierto que notó un cambio en la actitud de Albus, su habitual brillo característico seguía presente, pero brillaba con más peligro que antes. Eso, y que había estado buscando maneras de recuperar el control de Harry. El torneo programado para el año siguiente le provocó escalofríos en la espalda. Severus respiró hondo y respondió. Tú, Emily y tus amigos tendrán que ser mucho más cautelosos con el director. Ha habido un cambio reciente en su actitud que me preocupa. Por ahora, deberán limitar sus visitas a su oficina y desconfiar de quienes lo apoyan. Asintieron, entendiendo su advertencia. En ese momento, la precaución parecía ser su mejor aliada. Aunque, en el caso de Harry, toda la situación lo inquietaba. Tendremos cuidado. Severus asintió y los dos salieron a los jardines con Dora. Cuando estaban afuera, un elfo doméstico llegó y les trajo 3 vasos de cerveza de mantequilla. Gracias, Mimsy, dijo Harry, y el elfo se alejó. Bebiendo un poco, intentó aclarar sus pensamientos. Dora vio su expresión e intentó desviar su atención hacia otra cosa. ¿Conoces a Harry? Un pajarito me contó algo interesante que pasó en el Mundial. Antes del partido, discutiste con alguien. ¿Podrías aclararme quién era el desafortunado? Harry miró brevemente a Emily, quien no le sostuvo la mirada. En cambio, sonrió y le acarició la cabeza con cariño. Ese tipo es alguien que conoces bastante bien. Tu exnovio Charlie Weasley, frunció el ceño al mencionarlo. Él y yo tuvimos una especie de conversación. Bueno, fue más bien una conversación unilateral. Emily empezó a reírse entre dientes. Si por conversación te refieres a golpear al pelirrojo y romperle los huesos. Entonces sí, podrías llamarlo así. Él solo se encogió de hombros. El muy idiota se lo merecía por la forma en que te trató en la escuela. Hablando como si fueras su propiedad y teniendo la audacia de decir que ustedes dos todavía estaban juntos. Nimadora abrió los ojos de par en par al verlo, incapaz de articular palabra. Escuchar lo que le hizo a Weasley fue como desearle feliz Navidad. Lo abracé con fuerza de un solo golpe y murmuré al oído. Eres el mejor primo del mundo. Él me devolvió el abrazo antes de soltarla. ¿Qué huesos te rompiste? Preguntó con demasiada ansiedad.
En lugar de responder, sacó una de sus varitas, conjuró un frasco y se apuntó a la sien, extrayendo el recuerdo. Luego, con cuidado, lo metió en el frasco. Será mejor que lo veas tú misma, sonriendo con suficiencia mientras ella tomaba el contenido. ¿Te importa si tomo prestado tu pensadero? Lo miré suplicante. Como si tuvieras que preguntarlo, Ari llamó a una de las elfas domésticas y le preguntó si podía traer el pensadero del estudio del señor. La elfa se alejó un momento antes de regresar con el dispositivo, dejándolo suspendido en el aire. Dora le entregó su vaso y vertió el recuerdo, asintiendo. Luego, entró en el pensadero para contemplarlo. 10 minutos después, salió con una gran sonrisa y empezó a reír agarrándose el estómago. Fue brillante. Lo dejaste. Ari gruñó. A fin de cuentas, salió bien librado, recuperó el recuerdo del pensadero y lo devolvió a su mente. Avísame si vuelve a molestarte. Con gusto lo arreglaré. Ella siguió riendo y le dio las gracias efusivamente. Lo haré. 00, el resto del verano pasó relativamente rápido, para disgusto de todos, ya que significaba que tenían que volver a la escuela. El 1 de septiembre, los adolescentes llegaron temprano para buscar sus compartimentos, mientras que Harry comenzó a trabajar en las salas después de colocar sus baúles en los estantes. Daphne y Nicole salieron en busca del vagón perfecto para conocer a sus compañeros prefectos y al delegado. Nicole se aseguró de que Daphne leyera el libro de prefectos durante el verano para que conociera las normas. Al llegar al compartimento donde se suponía que sería la reunión, notaron que la joven rubia vio que era más espacioso que los demás. Sorprendentemente, todavía no había llegado nadie más, lo que les permitió sentarse y relajarse. Unos minutos después, los demás empezaron a llegar, y las chicas se encontraron con algunas caras conocidas. Algunas no les agradaron. Daphne observó a los prefectos en el compartimento y parecía dispuesta a terminar la reunión cuanto antes para poder volver con sus amigas. La mirada gélida de Cho-chan no le pasó desapercibida, pero decidió ignorarla, ya que Chan era una amenaza tan grande como un gato. Cho le lanzó a Greengrass la mejor mirada fría que pudo. Le enfurecía sobremanera que la rubia de Slytherin pudiera acercarse a Harry Potter y no a ella. Como todas las chicas de Hogwarts, pensaban que Harry era guapísimo y querían la oportunidad de convertirse en Lady Potter. ¡Demonios! ¿Quién no estaría fascinada con él? Venía además de una casa antigua, era rico, un prodigio de la magia y, lo más importante, el niño que vivió. Naturalmente, Cho pensaba que era la persona perfecta para estar a su lado, pero siempre intentaba estar a solas con él. Él la rechazaba. Era como si ni siquiera la encontrara atractiva o atractiva. Siempre que caminaba por los pasillos, los chicos babeaban y pensaban en ella. Todos menos él. Ella suponía que se estaba haciendo el difícil, pero no se rendiría y dejaría que alguien como Greengrass lo conquistara. Su atención se centró rápidamente en Cedric y se le ocurrió una idea. Quizás podría usarlo para poner celoso a Potter. Si la veía con Cedric, podría invitarla a salir y podrían estar juntos. Solo tendría que ser paciente y, cuando llegara el momento, lo atraparía. Camden y Nicole pasaron las siguientes 2 horas repasando los horarios de todos para patrullar los pasillos, ya fuera temprano por la mañana o tarde por la noche. Esta última explicó que debían ser un ejemplo a seguir para los demás estudiantes y no abusar de su posición, ya que era un privilegio ser elegidos para alcanzar la perfección. Tras asegurarse de que todos conocieran sus funciones y normas, fueron despedidos y regresaron a sus compartimentos. Mientras Daphne y Nicole se aventuraban a su compartimento con las demás, se encontraron con Granger y los 2 Weasley más pequeños. Hermione vio las insignias en sus túnicas, lo que la hizo mirarlos con envidia. Estaba segura de que la profesora McGonagall la haría perfecta, ya que era la mejor candidata para el puesto entre las demás chicas Gryffindor de su año. Los 2 Weasley más pequeños las fulminaron con la mirada. Deben estar muy orgullosas de haber sido nombradas delegadas y prefectas. Por otra parte, saber quién es su jefa de casa no debería sorprenderles. Daphne y Nicole fulminaron con la mirada al chico Weasley por su comentario sarcástico. Weasley, si quieres saberlo, nos ganamos estos puestos, replicó Nicole. A diferencia de ti, trabajamos duro y nos esforzamos al máximo en clase. Aunque, claro, dudo que conozcas el significado de la palabra, ya que te lo dieron todo en bandeja. ¿Hay algo importante que ustedes 3 quieran? Porque si no, solo nos están haciendo perder el tiempo. La cara de Ron estaba roja. Ustedes, serpientes viscosas, no merecen. No llegó a terminar. No es el momento, Ron, dijo Hermione con tono autoritario, silenciándolo. Él los miró con odio y murmuró cosas presuntuosas.
Se volvió hacia ellos. No podemos entrar al compartimento de Harry, ya que parece que pronunció unas palabras fuertes en la puerta. Le dolía por dentro admitirlo, pero las barreras de la puerta eran poderosas, y no importaba lo que hiciera, no se romperían. Como son cercanos a él, pensamos que podrían sacarlo. Ginny se encogió ante lo que dijo Hermione sobre la cercanía de Greengrass con su hombre. Lo fulminó con la mirada, pero retrocedió un paso al ver el intenso fuego azul en sus ojos. Bill le dijo que las personas capaces de hacer brillar sus ojos con poder significaban que eran mágicamente poderosas. Pero no importaba. Greengrass podía ser poderosa, pero también era una serpiente, y era imposible que una Gryffindor se casara con un Slytherin. Harry era suyo. Su madre decía que su destino era convertirse en su esposa y asumir el manto de Lady Potter. Al fin y al cabo, él se parecía a su padre, y ella era su madre. Estaban prácticamente hechos el uno para el otro. Lo siento, pero no podemos ayudarte con eso, respondió Daphne, optando por ignorar la mirada mordaz del más joven de los Weasley. ¿Por qué no? Preguntó Ginny con vehemencia. Por si no se han dado cuenta, no le cae bien ninguno de ustedes, afirmó mientras los miraba. También presentía lo que querían decirle. Además, en cuanto salga, Granger le exigirá que la escuche, pues ella afirmará saberlo todo. Tu hermano empezará a hablar de lo malvados que somos y de que debería estar con la gente de Dumbledore. Y entonces empezarás a pestañear y a intentar ponerte guapa. Los tres Gryffindor se sintieron ofendidos por sus acusaciones. Pero, incluso si Greengrass tenía parte de razón, ¿qué derecho tenía a señalarlo? Hermione logró mantener la calma. Miren, solo queremos preguntarle por qué lastimó a Charlie en el Mundial. Fue innecesario, considerando cómo se rompió los huesos. Daphne y Nicole tuvieron que resistirse a poner los ojos en blanco. La primera presentía que eso era lo que querían discutir. Vale, pero no te quejes ni te quejes de la respuesta que te dará. Lenguaje. Ahora eres perfecta. Deberías usar un lenguaje apropiado, la regañó y castigó Hermione. Cállate, Granger, dijeron Nicole y Daphne al unísono. Nicole añadió. Si queremos escuchar un sermón tuyo, te lo haremos saber. Luego se tocó la barbilla y dijo. Espera, no lo haremos. Lo último que queremos es aguantar un sermón aburrido y prolijo tuyo. Hermione estaba boquiabierta mientras se reían. Los dos la pasaron y regresaron a su compartimento. Unos compartimentos después, llegaron a su destino. Nicole llamó a la puerta, llamando la atención de los ocupantes. Harry dejó el libro para levantar la vista. Vio a Granger, junto con los dos Weasley más jóvenes, de pie detrás de Daphne y Nicole. Sacó su varita y la agitó para dejarlas entrar. Un silencio incómodo envolvió la sala cuando se abrió la puerta. Adrián se aclaró la garganta tras un momento de silencio. ¿Qué tal la reunión? Preguntó con voz neutra, ignorando a los tres leones que estaban detrás. Nicole fue quien respondió. Aburrido casi todo. Solo repasamos las reglas y los horarios de todos. Luego, se giró hacia Harry, quien volvió a leer su libro. Harry, puedes salir. Estos tres quieren hablar contigo, señaló a los leones que estaban detrás de ella. Estoy ocupado, dijo pasando una página de su libro. La verdad es que no quería lidiar con los tres, pues estaba seguro de que lo molestarían. Hermione lo fulminó con la mirada por no haber reconocido su presencia. Mira. Solo queremos hablar de tus acciones contra Charlie en el Mundial. Cuando terminemos, puedes volver a leer tu libro. Miró con envidia el libro que él leía. Era el grimorio de su familia. Hermione seguía enfadada porque no la dejaba leerlo. En el futuro, después de convertirse en la primera ministra de magia nacida de Muggles, podrá abolir la mayoría de las leyes para que el mundo mágico se parezca más al mundo Muggle. El mundo mágico necesitaba mejorar, con ella como ministra y Dumbledore a su lado. Podrán moldear el mundo a su imagen y abolir algunas tradiciones obsoletas. Si tienes algo que decirme, dilo aquí. No me voy a ningún lado con ustedes tres, pasando otra página. Y hablando del Mundial, no tiene nada que ver contigo, Granger, ya que no eres una Weasley. A menos, claro, que el pozo sin fondo te haya propuesto matrimonio este verano. Ron y Hermione se sonrojaron de vergüenza. Hermione replicó. No estamos casados, y me importa porque Ron y Ginny son mis amigos. ¿Por qué golpeaste a Charlie? ¿No te hizo nada? No es lo que me hizo a mí, es más bien lo que le hizo a Dora, miró a los tres después de cerrar su libro. La trató como se suponía que debía ser tratada, imbécil santurrón, espetó Ron. No era más de lo que se merecía.
Los ojos de Harry se encendieron, y con un solo movimiento, empujó al idiota pelirrojo contra la pared, rodeándole el cuello con la mano. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, Weasley, dijo en voz baja y amenazante, y ten en cuenta que fui bastante comprensivo con él, considerando todo, apretando el cuello del idiota con más fuerza, dificultándole la respiración. Ahora, voy a dejar esto claro, así que presta atención. Nimadora Tonks es mi prima y miembro de la casa de los Black. Lo que tu hermano le hizo fue imperdonable. ¿Te gustaría que yo le hiciera eso a tu hermana? Juega con sus emociones y hazla sentir insignificante, y para que quede claro, soy amable. Y métete esto en la cabeza. Si tú o algún miembro de tu familia se cruza con la casa Potter o la casa de los Black, la familia Weasley se extinguirá. Luego soltó al chico aterrorizado y regresó al compartimento con las chicas, ignorando a la multitud que presenciaba el altercado. Ron estaba furioso y asustado, sobre todo porque Potter no solo los había amenazado a él y a su familia, sino que también los había humillado. Hermione no podía articular palabra tras lo que presenció. Una parte pensaba que Ron se había excedido con lo que dijo, y la otra que Harry se había pasado de la raya y no tenía derecho a amenazar a otro estudiante. Ginny se asombró al sentir la magia que emanaba de Harry. Su poder había aumentado considerablemente. Esto solo alimentaba su deseo por él, pues su poder podría seguir creciendo, y ella quería eso para sus hijos. Si se casaban, sus poderosos genes beneficiarían enormemente a su familia, y podrían ser la familia perfecta con su estatus familiar. Ginny siguió a Ron y Hermione mientras regresaban a su compartimento, mientras fantaseaban sobre cómo sería la vida después de que Harry y ella se casaran. Aparte del encuentro con Granger y Weasley, el único problema eran Draco y sus compinches. El chico rubio intentó entrar al compartimento varias veces, pero todo fue en vano, pues la puerta no se movía. Cada vez que intentaba usar magia en la puerta, esta activaba las protecciones y lo electrocutaba. Tras un par de intentos más, Draco se puso rojo de ira e hizo señas a los demás para que lo siguieran. Sin embargo, Flint y Nod miraron con lujuria a Daphne, Nicole y Tracey, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de esta última. Los primeros los ignoraron por completo, pues sus ladridos eran mucho peores que sus mordidas. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Hogsmeade, todos vestían sus túnicas escolares y comenzaron a lanzar el hechizo de inmunidad sobre sus vagones, mientras una enorme tormenta azotaba todo y a todos los que no estaban protegidos por el encantamiento. Nicole miró detrás del vagón en el que estaba y vio que él hablaba con insistencia con Katie Bale. Ambos habían intercambiado cartas durante el verano y se habían vuelto relativamente cercanos. No pasó por alto las miradas fulminantes que los gemelos Weasley le dirigían, pues era evidente que desaprobaban su relación. Lo único que les impedía hacer el ridículo eran Angelina y Alicia. Nicole presentía que los cazadores de Gryffindor iban a ser más duros con ellos, tras haber hablado con ellos en varias ocasiones. Descubrió que ambos deseaban en secreto que Fred y George maduraran. Siendo la hermana mayor, empezó a pensar en qué hacer si intentaban meterse con Aaron. Porque si lo atacaban, más les valía estar preparados para lidiar con ella. Cuando los carruajes llegaron a la entrada principal, todos desembarcaron y comenzaron a caminar dentro del castillo, inusualmente iluminado por rayos. Justo cuando los estudiantes empezaban a entrar, llegó Peeves y empezó a lanzarles globos de agua. Los de primer año, que ya estaban empapados por la lluvia, se empaparon aún más. Harry sacó su varita y lanzó un hechizo diseñado específicamente para fantasmas, mientras los demás lanzaban hechizos secantes sobre los de primer año. Luego, agitando su varita en círculo, envió una gran burbuja electrocutadora hacia el molesto fantasma, aprisionándolo y haciéndolo gritar de dolor. Señor Potter. Por favor, deténgase. Dijo Minerva mientras salía corriendo y derrapando por el suelo. No le gustaban las travesuras de Peeves, pues tenía la molesta costumbre de ser una molestia para los estudiantes, el personal y los elfos domésticos. Harry miró a Peeves con los ojos entrecerrados antes de volverse hacia McGonagall. Profesor, le sugiero que se ocupe de este poltergeist, o tomaré medidas más drásticas para asegurarme de que se comporte bien. McGonagall apretó los labios. No se preocupen. Yo me encargaré de Peeves. Si son tan amables de liberarlo, yo me encargaré de él y luego dejaré que el varón sanguinario tenga su turno cuando termine. Harry la observó un momento antes de golpear con su varita, haciendo caer la burbuja que retenía a Peeves al suelo, repitiendo el proceso varias veces. Finalmente liberó al poltergeist de su dolorosa prisión. Diviértanse.
Todos los demás en el gran salón, dijo mientras entraban tranquilamente, ignorando los gemidos de Peeves. McGonagall fulminó con la mirada al poltergeist. Vas a ser mi perdición un día de estos. Luego, apretándose el puente de la nariz, añadió. Preséntate en mi oficina después del banquete. Si no te presentas entonces, tendrás que vértelas con el señor Potter, y créeme, no será amable contigo. Peeves murmuró un sí antes de volar. Mientras los de primer año esperaban fuera del gran salón, los de segundo año y superiores entraron a sentarse en sus respectivas mesas. En la mesa de Gryffindor, el equipo de Quidditch estaba reunido hablando del mundial. Harry, de vez en cuando, añadía algún comentario sobre el partido entre Bulgaria e Irlanda. Sin embargo, en el caso de Fred y George, los gemelos no estaban muy contentos, pues apostaron con Ludo Bagman y, tras perder, intentó pagarles con oro de duende. Bill les explicó que el oro no valía nada y que no tenía valor real, lo que los molestó un poco, ya que Bagman les había hecho trampa. Sin embargo, la conversación se volvió realmente interesante cuando los gemelos les contaron a sus compañeros cómo Sombra y Akugarai intervinieron para lidiar con los mortífagos y quitarse a Crouch de encima. El hombre del bigote de Hitler los acusó de invocar la marca tenebrosa, para sorpresa de todos. Harry fingió escuchar, pues ya sabía lo sucedido. Desafortunadamente, ese no fue el final, ya que la varita de Ron había desaparecido, solo para ser descubierta en manos de una elfa petrificada que servía a Crouch. Según Fred, Crouch ni siquiera escuchó lo que dijo su elfa y le dio su corbata, lo que significaba que ahora era libre. Durante la conversación, Colin Creevey se acercó a Harry con una gran sonrisa. Harry, adivina qué. Mi hermano menor, Dennis, viene a Hogwarts este año. Ojalá esté en Gryffindor. Así que cruza los dedos, Harry? Dijo con mucho entusiasmo, sin darle a Harry la oportunidad de decir nada mientras volvía a su asiento. Al ver al chico sentarse con sus amigos, Harry negó con la cabeza, esperando en secreto que el hermano de Creevey no fuera tan pesado con su idolatría como Colin. Uno ya era suficiente para fastidiarlo. Lo último que quería era lidiar con dos. Reanudaron la conversación sobre lo sucedido en el Mundial y luego cambiaron al tema de quién sería su nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Al levantar la vista hacia la mesa principal, algunos asientos estaban vacíos, y los estudiantes comenzaron a teorizar sobre quién sería su profesor de defensa del año. Muchos dijeron que extrañarían a Remus Lupin como profesor. Antes de que los estudiantes pudieran decir nada más, McGonagall entró con el sombrero seleccionador y los de primer año. En general, todo estaba relativamente tranquilo. La mayor parte del tiempo, se oía a Weasley quejarse de que tenía hambre. Algunos lo ignoraban por completo o lo criticaban con disgusto porque también tenían hambre, pero no se quejaban como niños. Cuando los últimos de primer año fueron clasificados, Dumbledore se levantó y levantó la mano para pedir silencio. Solo tengo 2 palabras. A comer. Y con eso, la comida apareció frente a todos. A mitad del festín, mientras todos comían, se oyó una charla sobre el hecho de que el asiento junto a la profesora McGonagall seguía vacío. Fue entonces cuando las puertas del gran salón se abrieron de golpe. Entró un hombre canoso, con cicatrices, una cojera pronunciada y un ojo que le daba vueltas, vestido con ropa de viaje y apoyado en un bastón. Ese es Alastor Moody, dijo Alicia. Se supone que está jubilado. Todos observaron el intercambio entre Dumbledore y Moody. Finalmente, se dieron la mano antes de que Albus se dirigiera a los estudiantes. Les presento a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, dijo Dumbledore alegremente en el silencio. El profesor Moody. Mientras los estudiantes y algunos profesores aplaudían, Harry tenía una expresión curiosa en el rostro, pues algo no cuadraba con el viejo ojo loco. Su magia tenía rastros de maldad. Eso y el hecho de que Dora le hubiera dicho que se había retirado de ser Auror. ¿Por qué querría enseñar en Hogwarts? Dumbledore se puso de pie una vez más al final del banquete. Ahora, en otras noticias, la temporada de Quidditch de este año ha sido cancelada. Como dijo Dumbledore, se oyeron gritos de ira entre todos los jugadores y aficionados del Quidditch. Dumbledore levantó las manos para pedir silencio, que llegó lentamente. El Quidditch se cancelará porque este año Hogwarts albergará un evento de gran prestigio. El torneo de los 3 magos. Estás bromeando. Dijo Fred Weasley en voz alta. La tensión que había llenado el salón desde la llegada de Moody se rompió de repente. Casi todos se rieron, y Dumbledore rió apreciativamente.
No estoy bromeando, señor Weasley, dijo, aunque ahora que lo menciona, escuché uno excelente durante el verano sobre un troll, una bruja y un duende que entran en un bar. La profesora McGonagall se aclaró la garganta ruidosamente. Pero quizá no sea el momento, ¿no? Dijo Dumbledore, ¿dónde estaba? Ah, sí, el torneo de los tres magos. Bueno, algunos de ustedes no sabrán de qué se trata este torneo, así que espero que quienes sí lo sepan me perdonen por la breve explicación y les permitan distraerse. Murmullos recorrieron las 4 mesas. El torneo no se ha celebrado desde 1792 debido al alto número de muertos, pero nuestros departamentos de cooperación internacional y deportes y juegos lo han reanudado. Sin embargo, han añadido una condición. Los campeones deben tener 17 años para participar. Se oyeron más protestas entre los estudiantes. Entonces, van. La profesora McGonagall disparó un cañonazo con su varita y miró a los estudiantes con enojo. Guardaron silencio, pero con expresión hosca. El campeón de 3 escuelas será elegido por un juez imparcial y competirá en 3 pruebas peligrosas. Participen bajo su propio riesgo. El ganador no solo obtendrá la gloria eterna, sino también 15.000 galeones. Voy a por ello, gritó Ron con alegría junto a sus hermanos, que parecían tan emocionados como él. Los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons llegarán el 30 de octubre, continuó Dumbledore mientras los estudiantes hablaban sobre su participación en el torneo. Ahora, a la cama. Tienen clases mañana, ordenó con suavidad. Los prefectos sacaron a los estudiantes del gran salón y los llevaron a sus salas comunes. Cuando nadie los veía, Harry se escabulló y se dirigió a la sala de los menesteres, pues prefería esa sala a la boca del lobo. 00, unos días después, los estudiantes de Hogwarts se dedicaban a retomar sus clases o a hablar del torneo de los 3 magos y de los otros colegios que se celebrarían a finales de octubre. Muchos deseaban ser campeones de Hogwarts. El más expresivo fue Ron Weasley, quien presumía de ser campeón de Hogwarts y ganar el torneo. La mayoría ignoraba o miraba con enojo al pelirrojo, pues sabían que solo le interesaba el dinero y la fama. No era el único que presumía de participar. El propio Draco anunció a cualquiera que quisiera escucharlo que participaría. El chico pálido no pudo evitar mencionar la cercanía de su padre con el ministro y sus conexiones familiares. En el caso de la profesora McGonagall, la severa profesora de transformaciones cumplió su promesa y reprendió a Peeves por sus constantes travesuras. Huelga decir que al poltergeist no le hizo ninguna gracia la reprimenda de 2 horas que recibió, pero aún así obedeció. Después de que ella terminó con él, lo enviaron ante el varón sanguinario, quien le expresó su descontento a Peeves. Durante los 2 primeros días del trimestre, Peeves parecía completamente agitado, pues no podía causar problemas. Hablando de profesores, los de último año recibían una charla de sus profesores y un montón de ensayos que completar. Si pensaban que el 5º año era malo, estaban muy equivocados, ya que el año de éxtasis era mucho peor. Nicole se adaptó bastante bien a su nuevo puesto como aprendiz del profesor Snape. Sus responsabilidades ahora eran completamente diferentes, ya que debía seguir las clases de Snape como su asistente en la enseñanza de los demás estudiantes. También tendría que aprender a preparar pociones más avanzadas y difíciles, exclusivas para maestros o maestras de pociones y sus alumnos. Severus le explicó que si quería alcanzar la maestría, debía presentar una poción útil y sus propiedades al final del año académico. Luego tendría que ser aprobada por la sociedad de pocionistas. Si la consideraban aceptable, se convertiría en maestra de pociones. La pobre chica sabía que le esperaba un trabajo durísimo, pero quería su título. Mejor aceptarlo y aceptarlo. Una vez terminadas las 2 primeras clases del día, los alumnos de 4º año de Gryffindor y Slytherin fueron a su primera clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Moody. Al llegar al aula, se apresuraron a sentarse en 3 sillas justo delante del escritorio del profesor, sacaron sus ejemplares de las fuerzas oscuras, guía de autoprotección y esperaron, inusualmente silenciosos. Pronto oyeron los característicos pasos de Moody acercándose por el pasillo, y entró en la sala con un aspecto tan extraño y aterrador como siempre. Apenas podían ver su pie de madera con garras asomando por debajo de su túnica. ¿Puedes guardar esos libros?, gruñó, caminando pesadamente hacia su escritorio y sentándose. Esos libros. No los necesitarás. Los estudiantes obedecieron felices y devolvieron los libros a sus mochilas.
Moody sacó una caja registradora, sacudió su larga melena de pelo grisáceo de su rostro retorcido y lleno de cicatrices y comenzó a gritar nombres, su ojo normal moviéndose constantemente por la lista mientras su ojo mágico giraba, fijándose en cada estudiante mientras respondía. Bien, dijo, cuando la última persona se declaró presente, he recibido una carta del profesor Lupin sobre esta clase. Parece que tienes una formación bastante sólida en el manejo de criaturas oscuras. Has tratado Bogarts, Recaps, Inky Punks, Grindylows, K-Pasión Breslobo, ¿verdad? Se oyó un murmullo general de asentimiento. Pero estás atrasado, muy atrasado, en lidiar con maldiciones, dijo Moody. Así que estoy aquí para ponerte al día sobre lo que los magos pueden hacerse entre sí. Tengo un año para enseñarte a lidiar con la oscuridad, ¿qué? ¿No te quedas? Exclamó Ron. El ojo mágico de Moody giró para mirar a Ron. Ron parecía sumamente aprensivo, pero después de un momento, Moody sonrió. El efecto fue que su rostro, cubierto de cicatrices, luciera más retorcido y contorsionado que nunca, pero aún así era bueno saber que alguna vez hacía algo tan amable como una sonrisa. Ron pareció profundamente aliviado. «¿Serás el hijo de Arthur Weasley, eh?», dijo Moody. «Tu padre me sacó de un apuro hace unos días, sí, me quedo solo un año. Un favor especial para Dumbledore, un año, y luego de vuelta a mi tranquilo retiro». Soltó una risa áspera y luego juntó sus manos nudosas. Tracey y Blaise se miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Al igual que sus compañeros, la sorpresa se debía a que querían que el hombre se quedara para siempre. Habían oído hablar maravillas de él de Animadora, Amelia, Sirius y Harry. Pero su risa les provocó escalofríos al sentir frío. Bien, vamos directo al grano. Maldiciones. Las hay de muchas formas y potencias. Ahora bien, según el Ministerio de Magia, se supone que debo enseñarte a contrarrestar maldiciones y ya está. No debo mostrarte cómo son las maldiciones oscuras y legales hasta que estés en sexto año. Se supone que no tienes edad suficiente para lidiar con ellas hasta entonces. Pero el profesor Dumbledore tiene una mejor opinión de tus nervios. Cree que puedes con ellos, y yo digo, cuanto antes sepas a qué te enfrentas, mejor. ¿Cómo se supone que vas a defenderte de algo que nunca has visto? Un mago que está a punto de lanzarte una maldición ilegal no te va a decir lo que va a hacer. No lo va a hacer de forma educada y educada en tu cara. Tienes que estar preparada. Tienes que estar alerta y vigilante. Tienes que dejar eso de lado, señorita Brown, cuando yo te hable. Lavender dio un salto y se sonrojó. Le había estado mostrando a Parvati su horóscopo completo debajo del escritorio. Al parecer, el ojo mágico de Moody podía ver a través de la madera maciza, así como por la nuca. «Caray, el viejo puede ver lo que estamos haciendo cuando está de espaldas», le dijo Seamus a Dean, quien estaba igualmente sorprendido. Moody se dio la vuelta y le lanzó la tiza que sostenía al chico irlandés. «Y aquí, al otro lado del aula, señor Finnegan. Le aconsejo que retire ese chicle que puso debajo del escritorio, rápido». Seamus se quedó ligeramente pálido al ser atrapado, sin perder el aliento. Sacó el chicle y lo depositó en el bote de basura cerca de la salida. El hombre canoso con pata de palo comenzó. «Primero, ¿quién de ustedes puede decirme cuántas maldiciones imperdonables hay?» Hermione fue la primera en responder. 3, señor. «Y así se llaman Alastor». Cogió otro trozo de tiza y escribió 3 imperdonables en la pizarra. «Porque es imperdonable el uso de solo uno de ellos. Te ganarás un billete de ida a Azkaban, ¿verdad?». Terminó con un gruñido antes de dejar la tiza y darse la vuelta. «Ahora, ¿qué maldición veremos primero?». Weasley miró fijamente a Ron. «Sí», dijo con voz aterrorizada. «Levántate», ordenó Moody. Ron obedeció y se levantó lentamente hasta quedar frente a él. «Maldícenos». Dijo Ron tentativamente, «mi padre me habló de una, se llama la maldición Imperius o algo así». «Ah, sí», dijo Moody con aprecio. «Tu padre lo sabría. Le causó muchos problemas al ministerio en su época, la maldición Imperius». Ron estaba pálido y volvió a sentarse mientras Moody se levantaba pesadamente, abría el cajón de su escritorio y sacaba un frasco de cristal. 3 grandes arañas negras correteaban dentro. Hermione sintió que Ron retrocedía al darse cuenta de su miedo a las arañas. Moody metió la mano en el frasco, atrapó una araña y la sostuvo en la palma de la mano para que todos pudieran verla. Luego la apuntó con su varita y murmuró: «Imperio». La araña saltó de la mano de Moody sobre un fino hilo de seda y empezó a balancearse como si estuviera en un trapecio.
Primero, estiró las patas rígidamente, luego dio una voltereta hacia atrás, rompiendo el hilo y aterrizando en el escritorio, donde empezó a dar volteretas. Moody movió su varita, y la araña se alzó sobre dos patas traseras y comenzó a bailar lo que sin duda era un claqué. Todos empezaron a reír, excepto Alastor, Blaise y Tracey. Los dos adolescentes sabían de la maldición y que no tenía nada de gracioso. ¿Te parece gracioso?, gruñó. ¿Te gustaría que te lo hiciera? La risa se apagó casi al instante. Hace años, muchos magos y brujas estaban controlados por la maldición Imperius, dijo Moody, refiriéndose a la época en que Voldemort era todopoderoso. Menudo trabajo para el ministerio. Intentar determinar quién estaba siendo obligado a actuar y quién actuaba por voluntad propia. La maldición Imperius se puede combatir, y les enseñaré cómo, pero requiere mucha fuerza de carácter, y no todos la tienen. Mejor eviten ser atacados si pueden. Vigilancia constante. Gritó, y todos dieron un respingo. ¿Alguien más conoce alguna? ¿Otra maldición ilegal? Aunque Hermione solía levantar la mano, sorprendentemente, Neville también lo hizo. Vio que recientemente había pasado de ser un niño regordete y asustado a un mago decidido. ¿Te llamas Longbottom?, dijo, mientras su ojo mágico descendía para revisar de nuevo el registro. Neville asintió, demostrando que no tenía miedo. Moody no hizo más preguntas. Luego, volviéndose hacia la clase, metió la mano en el frasco para sacar la siguiente araña y la colocó sobre el escritorio, donde permaneció inmóvil, aparentemente demasiado asustada para moverse. La maldición Cruciatus, dijo Moody. Tiene que ser un poco más grande para que te hagas una idea, dijo, apuntando con su varita a la araña. Engorgio. La araña se hinchó. Ahora era más grande que una tarántula. Abandonando toda pretensión, Ron echó la silla hacia atrás, lo más lejos posible del escritorio de Moody. Moody volvió a levantar su varita, apuntó a la araña y murmuró: Crucio. En cuanto lanzó el hechizo, la araña empezó a chillar de dolor, con las patas retorciéndose por todas partes. Moody mantuvo el hechizo con una leve sonrisa que, por una fracción de segundo, se tornó sádica. Neville hacía todo lo posible por mantener la compostura, pero esta empezó a desmoronarse al recordar cómo torturaron a sus padres hasta la locura. Basta. ¿Saben cómo funciona el hechizo?, dijo Blaise con voz fría y firme. Moody canceló el hechizo y miró al chico a su derecha. ¿Es usted el señor Zabini? Blaise asintió con la cabeza mientras el hombre se acercaba con la tercera araña, colocándola sobre el escritorio. Explique por qué usted y la señora Davis no se rieron cuando lancé la maldición Imperius sobre la araña. Continúe con los requisitos para lanzar la maldición Cruciatus. Blaise se mantuvo firme, porque no tiene nada de gracioso lanzar una maldición imperdonable sobre alguien, ya sea humano o animal. Notó que Tracey le agarraba la mano y sintió que su palma sudaba de miedo. Para poder, la maldición Cruciatus necesita tener una intención detrás. Quien la lanza debe querer causarle dolor a la persona. Moody lo miró por un momento antes de soltar una carcajada. 10 puntos para Slytherin. Típico de una serpiente que sepa de lo imperdonable, murmuró Ron. Probablemente esté pensando en usarlo con algunos hijos de muggles. Si por mí fuera, todos en Slytherin irían a Azkaban. Eso serán 10 puntos menos para Gryffindor, seguidos de 3 días de detención, gruñó Moody, girándose hacia Ron, que tenía una mirada de pánico en su rostro. ¿Pero por qué? Solo decía la verdad, se quejó Ron. Moody se le plantó en la cara, haciéndole palidecer como una sábana. Eso serán 2 días más de castigo y 10 puntos menos para Gryffindor. Cierra el pico porque acabas de costarle a tu casa 40 puntos. ¿Quieres seguir perdiendo tu casa? Ron negó con la cabeza furioso. Todavía tengo que cumplir la sanción del año pasado. ¿Oh, tú? Susurró Moody. Bueno, puedes encargarte del mío después de que hable con la jefa de tu casa. Programaremos tus detenciones después de mi charla con McGonagall. La mirada que le dirigió a Ron casi lo hizo cagarse de miedo, volviéndose hacia Blaise. Señor Zabini, ¿podría darnos la última maldición? Blaise tragó saliva audiblemente. Avada Kedavra, dijo en voz baja. Moody apuntó su varita a la araña y rugió. Avada Kedavra. Hubo un destello de luz verde cegadora y un sonido fulgurante, como si algo enorme e invisible surcara el aire. Al instante, la araña rodó sobre su lomo, sin marcas, pero inequívocamente muerta. Varios estudiantes ahogaron sus gritos. Ron incluso se cagó encima cuando Ojo Loco usó el hechizo sobre la araña.
Moody agitó su varita 2 veces para disipar el olor y la segunda para disipar el cadáver de la araña. No es agradable, dijo con calma. No es agradable. Y no hay contramaldición. No se puede bloquear. Solo una persona conocida en la historia la ha sobrevivido. Pero, por supuesto, todos sabían que se refería a Harry Potter. Toda la clase estaba tan conmocionada que todos guardaron un silencio sepulcral. Moody volvió a hablar. Avada Kedavra es una maldición que requiere una dosis poderosa de magia. Podrían sacar sus varitas ahora mismo, apuntarme y decir las palabras, y dudo que me sangre la nariz. Pero eso no importa. No estoy aquí para enseñarles a hacerlo. Ahora bien, si no hay contramaldición, ¿por qué se la muestro? Porque tienen que saberlo. Tienen que apreciar lo peor. No querrán encontrarse en una situación donde lo enfrenten. Vigilancia constante. Rugió, y toda la clase volvió a saltar. Ahora, esas 3 maldiciones, Avada Kedavra, Imperius y Cruciatus, se conocen como las maldiciones imperdonables. A eso te enfrentas. A eso es a lo que tengo que enseñarte a luchar. Necesitas prepararte. Necesitas armarte. Pero sobre todo, necesitas practicar una vigilancia constante e incesante. Así que saca tus plumas, copia esto. Pasaron el resto de la clase copiando lo que escribía en la pizarra hasta que sonó el timbre y finalmente los despidió. Algunos salieron corriendo del aula lo más rápido que pudieron, con la esperanza de escapar del hombre. Otros, sin embargo, salieron con normalidad, asombrados y asustados por lo que lo vieron hacer hoy.